Días. Semana que viene marcada, entre otros asuntos, por los resultados empresariales. Tenemos citas importantes, ya se lo hemos contado, con compañías como Amazon, como Alphabet, como el Banco Santander, como BBVA, también con el sector farmacéutico, con empresas como Novo Nordisk, GSK o Eli Lilly. Atentos también a las cuentas que van a presentar en Estados Unidos empresas como Disney, o en Asia como Nintendo y como Sony. Tenemos cita también con los bancos centrales, Banco Reserva Nacional de Australia, tenemos también Banco Central Europeo y Banco de Inglaterra aquí en Europa, y un sinfín de referencias que van a ir marcando el paso de los inversores y que nos van a llevar el viernes a ese dato de empleo, a ese informe oficial de empleo en Estados Unidos. La fotografía de los mercados se la contamos y se la resumimos. Con el euro ahora mismo plano frente al dólar en 1,1847 unidades, con caída de nuevo un día más para los metales preciosos, desplomándose el oro ahora mismo en tiempo real casi un 4%, caída también para la plata de casi el 13%, y con el petróleo bajando con fuerza ante ese posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos, y después de la reunión que celebraba ayer la OPEP, decidiendo mantener sin cambios a partir del mes de marzo esa oferta de crudo, esa producción de petróleo. El Brent ahora mismo lo tenemos cayendo más de un 4%. Y los futuros, que vienen también a la baja. La fotografía de los futuros americanos a esta hora de la mañana. Roberto Sol, ¿cuál es? Buenos días. Buenos días. Cae 1,72% el futuro del Nasdaq 100, 1,27% el del S&P 500, baja un poco menos el futuro del Dow Jones, desciende un 0,83%. Futuros también a la baja en Europa, dejándose el futuro del DAX ahora mismo un 1,04%, un 1,03% está bajando el futuro del Eurostoxx 50, y tenemos Villanueva, las bolsas asiáticas teñidas también de rojo esta mañana. Pues sí, rojo intenso es lo que estamos viendo en los principales índices. Tenemos al índice Nikkei en Tokio, que hasta ahora agudiza el ritmo de las caídas, 1% a la baja, 52.766 puntos. Tenemos, sin lugar a dudas, al gran protagonista, que es el Kospi surcoreano, se desploma un 5%. Lo tenemos en 4.959 puntos, ha llegado a estar detenido de negociación, lastrado como toda Asia con la tecnología, y el Hansen de Hong Kong, que pierde casi un 3% hasta ahora. 26.580 puntos. Shanghái, la China continental, retrocede 1,65% hasta los 4.050 puntos. La bolsa australiana, 1% a la baja, 8.778 puntos. Y en India, el Nifty, que es el que se mueve más moderado, 0,23% a la baja, 24.789. Pues esa es la fotografía, vamos a conocerle de detalle, vamos a conocer a los protagonistas. Empezamos en aquella parte del mundo, empezamos llegando a las bolsas asiáticas, donde, como nos acabas de contar, Eva, el protagonismo se lo lleva hoy Corea del Sur, donde se ha llegado incluso a suspender la negociación de manera temporal en medio del batacazo que se está pegando este lunes la tecnología. Pues sí, esas expectativas donde los grandes fabricantes de chips, ese gran sector que tiene tanto peso en el Kospi surcoreano, hoy tiemblan después de esas informaciones en torno a lo que podría ser el posible estancamiento del acuerdo entre Nvidia y OpenAI. Los pesos pesados del índice SK Hynix y Samsung Electronics agudizan hasta ahora el ritmo de las caídas. Tenemos a Samsung con caídas del 6% y SK Hynix que ya toca el 8%. También tenemos al Kosdaq, al de pequeña capitalización, que retrocede el 4,45%. Eso es lo que está pasando en Corea del Sur. Si nos vamos a China, pendientes hoy de los datos de ese PMI privado, que ha registrado una lectura más positiva que la encuesta oficial. Pues sí, la actividad fabril del gigante asiático crece al ritmo más rápido desde octubre. Según Rating Dog, ha subido a 50,3 en enero frente a 50,1 del mes anterior, y en línea con las expectativas. Ya saben que por encima de 50 es crecimiento económico. Sin embargo, la confianza empresarial cae a su mínimo en 9 meses debido a la preocupación de las empresas por el aumento de los costos. Con todo, la lectura es mejor que la encuesta oficial publicada el sábado, que hablaba de contracción inesperada en enero, llegando a 49,3 en la actividad fabril con respecto al 50,1 del mes anterior. Y por supuesto, si vemos al sector protagonista de la mañana en China, en Hong Kong, en el sector de la tecnología, tenemos a SMIC desplomándose un 4,58%, y tenemos también, por ejemplo, títulos como Huahong, que pierde a esta hora un 11,70%. Pendientes también allí en China del sector de vehículos eléctricos. Está bajando esta mañana por las débiles cifras de entregas del mes de enero.
Pues sí, se renuevan así las preocupaciones sobre la demanda interna, ya saben, esa gran cuenta pendiente de la economía y China por la que trata de luchar las autoridades de Pekín. Las acciones de BID en Hong Kong pierden a esta hora un 8%, en Shanghái un 4% y muestran esa decepción tras una caída en las entregas del 30% en tasa interanual y el quinto mes a la baja por el rendimiento más débil de los híbridos enchufables. XPeng, sus entregas se desploman un 34%, Li Auto vende un 8% menos y vemos caídas en ambos del orden del 9 y del 4%. NIO, por su parte, pierde el 7% en un escenario donde casi las entregas doblan las de cifra del año anterior, pero son inferiores a las de diciembre y reflejan debilidad estacional. Otro nombre propio en China, en este caso en el sector inmobiliario, China Bank, que se está desplomando esta mañana tras avanzar pérdidas millonarias. Pues sí, a esta hora vemos precisamente cómo las acciones han llegado a caerse un 7,4%, a esta hora algo más reducidas del 3% tras avanzar pérdidas netas de 82.000 millones de yuanes al cambio 11.796 millones de dólares. Recordemos que se encuentra inmersa en ese proceso de negociación para el pago de su deuda, pero es la última gran exponente de la crisis inmobiliaria en el gigante asiático. De China nos vamos hasta Japón, donde los operadores se mantienen expectantes ya de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero y según los sondeos, la primera ministra, Sanae Takaichi, alcanzará una victoria aplastante y eso está haciendo que suban los rendimientos de los bonos. Claramente es el punto de atención de lo que está siendo precisamente el punto de atención del mercado, una vez que lo que se está cotizando es lo que va a ser la economía de la Sanae Takaichi, de la que se espera que haya una gran partida de gastos y recortes de impuestos. Según el sondeo de ese periódico Asahi, es el escenario en el que se está cotizando esa subida del rendimiento de los bonos y en un escenario donde Takaichi lo que busca es impulsar su política fiscal proactiva. Un buen resultado, por tanto, consolidaría el control de Takaichi sobre su partido y le daría un mandato para su política fiscal expansiva, lo que podría aumentar las preocupaciones sobre las finanzas de Japón e impulsar los rendimientos de los bonos al alza. En cuanto al sector protagonista del día, mirando precisamente el bono, por cierto, japonés a 10 años está en 2,22 a esta hora, y viendo al sector protagonista de esa tecnología tenemos los títulos de Advantes perdiendo el 4%, también tenemos los títulos de Lasertec, otro de los grandes exponentes del sector, retrocediendo un 14%, es como se están hundiendo los títulos. Y por supuesto, si hablamos de lo que es la gran inversión en la IA, hoy SoftBank que pierde el 3,60%. Eso es lo que está pasando en tiempo real en Asia, ya moviéndose los indicadores, moviéndose los protagonistas. Vámonos a Estados Unidos, donde, como ya les contábamos, los futuros también que vienen a la baja, esa presión vendedora que estamos viendo hoy en las plazas de prácticamente todo el mundo. Y después, Roberto, de que los índices cerraran el pasado viernes con caídas, recibiendo a Kevin Walsh, al elegido por Trump para dirigir la Fed, pérdidas de 1 punto para el Nasdaq, de medio punto para el S&P 500 y de 0,36% para el Dow Jones. Donald Trump anunció el viernes el tan esperado sustituto de Jerome Powell. De él, el mandatario estadounidense está seguro de que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de la Reserva Federal. Wall Street recoge su llegada con bajadas, ya que parece que al mercado le considera un perfil menos agresivo a la hora de recortar tasas. El anuncio de Donald Trump esquilizaba al otro gran protagonista del día, era Apple, con sus resultados. Los presentaba el jueves al cierre, se cotizaban el viernes y conseguía cerrar la compañía de Tim Cook la sesión con subida de medio punto. La tecnológica consigue mejorar previsiones en todas sus áreas de negocio, gracias sobre todo a la facturación de Apple, de iPhone. Además, consigue remontar en áreas que hasta hace poco le eran adversas, como China. Sin embargo, a los inversores les sigue preocupando el desempeño de la compañía en inteligencia artificial. De hecho, como ha apuntado Bloomberg, 4 investigadores más se han ido a Meta, lo que profundiza en la fuga de talento que ha sufrido Apple en los últimos meses. No eran las únicas cuentas que se cotizaban el pasado viernes, esas de Apple. También se cotizaban las cifras de Chevron, cuyo beneficio neto se desplomaba un 30% el año pasado. La cifra de ingresos de 46.870 millones también se queda por debajo de la estimación de los analistas, aunque una de las razones que hizo que la petrolera subiera más de un 3% fue su beneficio por acción de 1,52, 7 centavos más que la estimación del mercado. Además, el CEO de Chevron, Mike Wirth, habló de la situación de la compañía en Venezuela.
Creo que Venezuela está dando pasos en la dirección correcta para abordar esos problemas, lo que fomentará la inversión no solo de empresas como la nuestra, sino también de otras que, en mi opinión, también están considerando las oportunidades que ofrece el país. Chevron publicaba cuentas el pasado viernes, también lo hacía la otra gran petrolera estadounidense Exxon, con un beneficio neto que se situaba en 28.000 millones de dólares. Supone un 5% menos que en el 2024, eso sí, con sus cifras del cuarto trimestre consigue superar estimaciones, sobre todo con su beneficio por acción de 1,71 dólares, bastante por encima de la previsión de analistas. El valor tuvo una subida de más de medio punto. La última sesión de enero también ha estado marcada por el índice de producción de diciembre, que ha subido un 0,5%. Este muestra un avance del 0,3% con el dato del mes anterior. De cara a la jornada de hoy va a ser protagonista Walt Disney, una de las compañías que presentan cuentas esta semana. Y lo que hemos conocido en las últimas horas es que su consejero delegado Bob Iger podría dejar el cargo antes de tiempo. En un reportaje para el Wall Street Journal, el director ejecutivo ha confesado su frustración por los conflictos con la cadena de televisión ABC derivados de la pelea entre el presentador Jimmy Kimmel y Donald Trump. Además, el medio informa que los planes de inversión de 100.000 millones de dólares de Nvidia en OpenAI se habrían estancado y existen dudas sobre este acuerdo. Eso es lo que está pasando con esos protagonistas, Walt Disney, Nvidia y OpenAI, con el foco puesto este lunes en una semana que arranca así y que va a tener referencias y que va a tener también el foco puesto en los resultados empresariales, Roberto. Así, hoy tendremos lectura final de indicadores adelantados PMI e ISM del sector manufacturero. También tendremos esta semana encuesta YOL de empleo o evolución de tasas de desempleo. Y en cuanto a resultados, publicarán Amazon, Walt Disney, Tyson Foods o Uber, entre otros. Comenzamos en Europa también el mes de febrero, segundo mes del año, después de cerrar un buen mes de enero en el que el IBEX 35 sumaba más de un 3%. Abre hoy Ángeles Lozano desde máximos históricos y mira ya de cerca a los 17.900 puntos, aunque de momento los futuros apuntan a que la sesión va a ser hoy a la baja. Buenos días. Muy buenos días. Sí, parece que ese máximo histórico con el que cerraba el selectivo el pasado viernes no va a poder resistir esta jornada en la que los futuros adelantan una apertura muy bajista, con el petróleo y los metales preciosos desplomándose. Se despedían 17.880 puntos. Sumó el pasado viernes un 1,66% animado por CaixaBank, que presentó resultados, y el resto de los bancos. En enero el selectivo ha cerrado con una ganancia del 3,3% y lo mejor lo hemos visto en ArcelorMittal, que en el mes ganó un 17,66%, en la farmacéutica Rovi y en Puig, que han subido un 13%. Indra, el valor más alcista del pasado ejercicio, en enero ha ganado un 12,5%. También está en zona de máximos. Por el contrario, las caídas en el primer mes del ejercicio han estado lideradas por Mafre, que pierde un 10%, lo mismo que Amadeus. Celnex y Colonial se dejan en torno a un 5%. Y en la renta variable europea, el viernes vimos subidas. El DAX alemán se revalorizaba un 0,94, París un 0,7, Milán un punto porcentual y se quedaba rezagado con un alza de medio punto porcentual el FT100 de Londres. Trump redoblaba la presión contra el Reino Unido por sus contactos con China y veíamos caer a las compañías ligadas a materias primas como Río Tinto, BHP Billiton, Glencore y Antofagasta. Y vimos muy buen tono en Europa en compañías como Adidas, que subió un 4%, o Swatch más de un 13% tras la presentación de sus cuentas. Nombres propios del pasado viernes y nombres propios que vamos a tener esta semana en las bolsas europeas. Hoy lunes ya comienza el día con algunos protagonistas, Ángeles. Pues sí, hoy AstraZeneca va a estrenarse en la bolsa de Nueva York. Busca una estrecha relación con Estados Unidos como el resto de su sector, ya que es su mayor mercado y con la salida a bolsa quiere aumentar sus inversiones en Estados Unidos. Además, ha anunciado que invertirá miles de millones en China y se va a asociar con una empresa biotecnológica de ese país para desarrollar medicamentos para bajar peso. También hoy es noticia Julius Baer, han publicado sus resultados del pasado ejercicio. El beneficio neto de la compañía suiza cae un 25% en el pasado ejercicio.
TUI, la compañía turística, hoy está también entre los que prestamos atención porque su CEO ha anticipado un crecimiento del beneficio cercano al 10% y la recuperación del dividendo en una entrevista realizada en 5 días. Estaremos pendientes del sector de automóviles. Las matriculaciones de coches nuevos en Francia han bajado en enero un 6,5% en tasa interanual. Y en el mercado doméstico, Iberdrola comunicaba el pasado viernes que casi un 84% del capital de la compañía ha decidido recibir nuevos títulos dentro del programa de retribución flexible correspondiente al dividendo a cuenta con cargo a los resultados de 2025. A nivel macro, que tenemos hoy PMIs manufactureros de la eurozona y Reino Unido de enero, y en Alemania en apenas 30 minutos conoceremos las ventas minoristas de diciembre. Recordemos que estamos en semana importante también de resultados en Europa, resultados empresariales, en lo que nos toca más de cerca aquí en casa. Vamos a conocer los próximos días cuentas de Unicaja, de Santander, de BBVA o de Banco Sabadell, entre otras. Despierta, invierte.